La subida de las pensiones tiene lugar en el año natural, es decir, los efectos son desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La mensualidad del mes de enero efectivamente se ha cobrado con la subida, pero ¿qué ocurre a partir de febrero con el hecho de haber votado en contra del decreto Ómnibus? ¿Hay que devolver lo que nos han pagado de más de esa subida en el mes de enero? En este vídeo vamos a analizar lo de la subida, si está en riesgo de desaparecer o no. ¿Qué consecuencias tiene la paralización de la subida en el importe de los pensionistas? Y por supuesto, si hay que devolver la subida recibida en el mes de enero o nos la van a compensar, a descontar del mes de febrero o de algún mes sucesivo. Estas cosas y algunas más en este vídeo. Bienvenidos, bienvenidas, somos Gestiones Fáciles. ¡Empezamos! Antes de empezar con el contenido de este vídeo, nos gustaría que cuando finalice vierais el que tenéis ahora mismo en pantalla, porque ahí explicamos qué consecuencias, qué puede ocurrir con lo de las pensiones y la anulación de la subida temporal, al menos, para el año 2025. Tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado tenéis el enlace. Ahora sí, comenzamos con el contenido de este vídeo. Como decíamos en la intro, ya nos han pagado la nómina del mes de enero con la subida incluida para todos los pensionistas y también a los que están cobrando el ingreso mínimo vital. Pero ¿hay que devolver la subida, supuesto todavía no hay una legislación que haya confirmado la subida, que se haya aprobado? Pues en este vídeo vamos a ver, entre otros contenidos, los siguientes. Una subida que tiene riesgo de desaparecer. Sí, no. ¿Qué ha pasado con la votación del decreto Ómnibus? Detalles de la subida de las pensiones aprobada en diciembre y que ahora están en suspenso o derogadas. Las consecuencias de esa paralización de la subida para los pensionistas. ¿Hay que devolver la subida recibida en enero? ¿Cuáles son los ajustes futuros y los escenarios posibles? ¿Y cuál es la postura del gobierno? Porque parece ser que se quiere confirmar la revalorización, pero todavía no está garantizada al 100%. Pues vamos con el desarrollo rápido de estos contenidos. ¿Una subida que tiene el riesgo de anularse, de desaparecer? La aprobación de una subida en las pensiones había sido recibida con alivio por millones de jubilados en España. Sin embargo, una reciente votación en el Congreso ha puesto esta mejora en peligro, dejando a los pensionistas en un estado de incertidumbre. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué va a pasar con la subida del mes de febrero? ¿Ha llegado para quedarse o es un espejismo que pronto desaparecerá y habrá que devolver la subida que se ha recibido en el mes de enero? ¿Qué ha pasado con la votación del decreto Ómnibus? El 2025 ha comenzado con tensiones políticas que afectan directamente a la economía familiar de miles y miles de pensionistas. La votación en contra del decreto Ómnibus por parte del PP, Junts y Vox ha provocado la paralización de varias medidas clave, entre ellas la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte. Este golpe legislativo ha generado una ola de indignación en el colectivo de jubilados, quienes se sienten traicionados y preocupados por su futuro, tanto por parte del gobierno como por parte de los partidos que conforman la oposición. Detalles de la subida de las pensiones aprobada en diciembre. En diciembre de 2024 se había aprobado un decreto ley que estipulaba un aumento significativo en las pensiones de tal manera que las pensiones contributivas subirían para 2025 el 2,8%, las mínimas el 6% y las no contributivas y el ingreso mínimo vital el 9%. Estas cifras representaban un ligero respiro económico en un contexto de alta inflación donde los precios de los bienes básicos no han dejado de subir constantemente. Sin embargo, tras la votación, esta mejora está en el aire y podría quedar en suspenso hasta que se apruebe una nueva normativa que la respalde. Las consecuencias de la paralización de la subida para los pensionistas. La incertidumbre afecta directamente al bolsillo de los jubilados y el resto de pensionistas. Si la revalorización no se consolida, las pensiones podrían experimentar un ajuste a la baja en los próximos meses y
tener que cobrar los mismos importes que los que se cobraba en el año 2024, dejando sin efecto la subida para el 2025. Todo esto, sumado a la escala de precios, impactará gravemente en la capacidad económica de consumo y de calidad de vida de los pensionistas. Estos, que ya suelen ser un colectivo vulnerable ante cambios económicos, van a ver cómo el panorama se complica sin una legislación clara que los proteja. ¿Hay que devolver la subida recibida en enero? Una de las mayores preocupaciones entre los jubilados y resto de pensionistas es si tendrán que devolver el incremento que ya han recibido, que ya han cobrado de la nómina de enero. Y la respuesta por ahora es tranquilizadora. No será necesario devolverlo. La Seguridad Social ya emitió la orden de pago para ese mes de enero, por lo que este ingreso tiene carácter de definitivo. Sin embargo, si no se aprueba una nueva normativa que ampare la subida, las pensiones de febrero y siguientes meses se verán afectadas y se calcularán sin este aumento. Es decir, se volvería a cobrar lo que se estaba percibiendo durante los meses del año 2024. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, es gratis. Ante esto, ¿qué futuro se vislumbra? ¿Cuáles son los escenarios posibles? El futuro depende de la rapidez con que el gobierno logre aprobar una legislación que garantice la revalorización, y hay, en este sentido, varios escenarios posibles. Uno de ellos es la aprobación rápida de un nuevo decreto. Las pensiones seguirían aumentando como se había previsto inicialmente, bien sea el decreto apartado del resto de las iniciativas o en conjunto el decreto ómnibus. Si se aprueba tanto de una manera como de otra, entraríamos dentro de este escenario. Otro tipo de escenario es la parálisis legislativa. La subida quedó aplicada solo en enero y los pensionistas verán una reducción en sus ingresos a partir de febrero. Se puede decir que se produce un estado de suspensión. Y el tercer escenario es de ajustes intermedios. Aunque no tendrán que devolver lo recibido, podría aplicarse un incremento menor para compensar. Este, bajo nuestro punto de vista, es el menos probable. Este panorama genera una gran preocupación, especialmente en un contexto donde el alza de los precios generalizado sigue siendo un problema estructural en España. La postura del gobierno coincide con la que ya os avanzábamos desde las primeras horas que se conoció la noticia, en donde se había denegado la aprobación del decreto ómnibus, y es que el gobierno garantizará de una manera o de otra la revalorización de las pensiones. Y en este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo no cejará en su empeño por garantizar la subida de las pensiones. Según sus declaraciones, somos incombustibles y volveremos a trabajar por la revalorización de las pensiones, por el transporte público y por todas y cada una de las medidas del escudo social que la derecha nacionalista y no nacionalista votó en contra. Esto es en palabras de María Jesús Montero. Y el mensaje es claro, y es que el gobierno, según la ministra, está comprometido con los pensionistas y buscará soluciones para evitar que este colectivo quede desprotegido. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente hasta que las palabras se traduzcan en hechos concretos, y nosotros añadiríamos, y que sea cuanto antes. Desde que se conoció el rechazo del decreto ómnibus, nosotros desde Gestiones Fáciles hemos lanzado un mensaje de optimismo porque a todos los grupos políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición, están de acuerdo con la subida de las pensiones. Por tanto, antes o después, esa subida va a tener lugar. Que tarde más o tarde menos se va a cobrar con efectos retroactivos desde febrero, porque en enero sí se ha cobrado. Así que mensajes de tranquilidad el que os lanzamos desde aquí. Recordad, en la descripción y en el comentario fijado tenéis el enlace de este vídeo. Y si quieres estar informado de todo lo que ocurra en torno al mundo de las pensiones, si todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y lo puedes hacer ahora mismo pinchando en el logotipo de Gestiones Fáciles, donde te indica la flecha. También le puedes dar a la campana para que YouTube te avise de cuando publicamos un nuevo vídeo. Todo esto es gratuito. Tan solo te pedimos que nos des un like para ayudarnos a seguir creciendo. Sin más, como siempre, te deseamos lo mejor y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.